Hola Aries, qué placer y qué bendición estar leyendo para ti el día de hoy. Vamos a hacer este tarot general y pues te envío un abrazo súper grande y enorme. Te recuerdo que al ver nuestro video completo apoyas a nuestros gatitos y perritos del refugio y que al suscribirte y activar la campanita pues vas a recibir la notificación de cuando estemos haciendo en vivos y pues allí nos encontramos, interactuamos, vemos tus preguntas. Tu primer mensaje te dice a través del arcángel Raziel, sigue adelante con tu plan de vida. Ya estás listo, tienes habilidades psíquicas para manifestar tus deseos. Óyelo bien. Puede ser ley de atracción, la ley de la asunción. Si no sabes qué es la ley de la asunción, te invito a que busques en Google porque siento que me está diciendo que sería buenísimo que lo empieces a hacer para que empieces a manifestar todas aquellas cosas que deseas tener en tu vida, aunque tengas resistencia a aceptarlo. O sea, que tienes las habilidades psíquicas aunque te resistas a creerlo. Quítate el vendaje de la conformidad y te presente que lo mereces todo. Te pido no descuidarte porque ello es parte de tu plan de vida. ¡Wow! Mira, te está diciendo que tú eres como ese mago, como esa carta número 1. Eres una bruja poderosa, eres un maguísimo y de verdad que tienes que empezar a asumir ese papel y a manifestar las cosas que realmente te pasan y que quieres que pasen en tu vida. ¿Por qué crees que a veces cuando tienes mucho temor de algo esto se materializa y en lugar de presentimiento lo que hiciste fue materializar tus miedos? Bueno, hoy vamos a hacer algo diferente y es que el mensaje general va a ser dado por el oráculo de luces y sombras. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres de algo privado y personalizado, en mi primer comentario están mis datos de contacto para lecturas de pago. Toma lo que resuene y el resto, mi cielo, libéralo al universo. El ángel dulce te está diciendo es tiempo para un trato, tiempo para negociar. No veo que sea un tiempo de conflicto. Siento que si quieres lograr algo con alguien o en una situación, no es momento de que saques todo ese fuego por los ojos, ese fuego de Aries, sino que por el contrario, lo que hagas sea como negociar. Esto es súper importante para ti durante estos días porque creo que te va a permitir tener una visión un poco más centrada de una situación. Por otro lado, te están diciendo que alguien te extraña, mira. Este mensaje no sé si tenga que ver normalmente con una pareja amorosa, pero también me dice que algunos de ustedes tienen personas de su familia que probablemente estén como peleados o enojados con ustedes y que deberían como limar asperezas. Veo que esta es una herida del corazón bastante seria e importante. Esto no implica que tú vuelvas y permitas malos tratos, pero sí que te pongas en paz en la medida de lo posible con esta persona, porque siento que es algo que te está robando mucha energía. Siento que es una situación que definitivamente pues necesitas prestarle atención. Bueno, vamos a pasar a la parte económica y te invito a que ya mismo coloques y escribas me siento en paz. Sí, porque siento que eso es lo que muchos de ustedes necesitan y cuando lo escribes lo traes de ese plano espiritual a este plano material y se realiza mejor. Veamos mensaje para la economía de parte del oráculo. Te dicen en este momento el ángel del sacrificio. Ningún proyecto se llevará a cabo si tu indecisión no te deja actuar. Nada tomará cuerpo si no te atreves. Creo que el mensaje es súper claro. Mira que aquí también nos está hablando de materializar a través de esas habilidades psíquicas, pero eso implica también ir a la acción. Tener ideas y sueños está bien, es muy lindo, es muy bonito, pero todo eso hay que darle forma, a todo eso definitivamente hay que sí, ponerlo en marcha. Bueno, eso es súper importante. Vamos en este momento entonces a ver números de la suerte para mis hermosuras. Números de la suerte.
número 27, número 24 y número 21. O sea, busquen esa secuencia 222 porque siento que hay algo importante para su parte económica. Anótenlo por ahí. Ver un video ahorita del 222. Veamos qué se viene y qué te aconseja. Bueno, mira que lo primero que me dice que en los próximos días hay una persona que se va a acercar con una especie de victimismo. A hacerse la víctima, la víctima, dice por acá un meme en mi país, a pedirte una especie de dinero pero te va a engañar, o a pedirte como una especie de ayuda económica pero desconfía de esta persona, o de ayuda en un tema legal, porque me sale aquí Libra 2 veces invertido. Cuidado con esta persona, o cuidado con cualquier negocio, préstamo de dinero, cualquier cosa. Tu intuición te dirá quién es. Recuerda que tienes habilidades psíquicas. Porque siento que está jugando con una ilusión tuya. Puede ser que tú estés pasando por una mala racha y esta persona te prometa un negocio súper guau y te quiera quitar los poquitos centavitos que tengas. Entonces desconfía mucho. O de como de préstamos de dineros y estas cosas. Desconfía muchísimo porque siento que hay alguien que nos está acercando con unas intenciones realmente honestas y transparentes. Nada de andar firmando cositas por ahí. Bueno, veamos en este momento entonces qué viene para el amor, para estos días, qué te recomienda. Recuerda que esta lectura es general. Si quieres algo donde se separen conexiones y solteros, puedes ir al especial amor. O puedes ir a un especial que acabamos de hacer que se llama Esto te quiere ocultar esa persona. Iniciales importantes, K, V, O, A, O. ¿Ok? Veamos qué se viene para el amor en estos días. Mira, te está diciendo que tienes que salir de un círculo de tristezas, problemas, peleas, que realmente vas a poder romper con ello. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Libra, de signo Cáncer, de signo Capricornio. Yo veo que hay una situación que se ha vuelto como rutinaria, como en tu vida, un problema o con esta pareja, que siempre hay peleas por la misma situación. Necesitas hacer justicia frente a esto. Si esto está afectando tu dignidad, los próximos días son días para hacer justicia a tu favor. No te estoy diciendo que vayas a matar a nadie, por Dios santo. Pero sí que si definitivamente hay mentiras de manera repetitiva o engaños de parte de esa persona hacia ti y les descubres en los próximos días, por favor, huyas. Que no es justo. Esta es una carta de protección también, que necesitas protegerte a ti mismo o a ti misma antes que estar como vinculada al apego. Esta persona te va a hacer una especie de propuesta, de decirte, oye, yo voy a cambiar, las cosas ahora serán diferentes. Veo que algunos están saliendo con Tauros o con Aries. Si ambos son Aries, entonces guíense por su ascendente. Pero esa persona viene con una actitud de, oiga, es que yo voy a cambiar. Y en efecto te digo, va a cambiar, pero yo siento que ese cambio va a ser un cambio más como transitorio, como un cambio algo así como conveniente. Que esta persona realmente lo que hace es que como te ve a ti como esa reina ahí de copas, que tus sentimientos sí son reales, pues a veces aquí se quiere pasarte vivo, se quiere pasarte viva, a hacer contigo lo que le da la gana. Salte de allí, porque de ahí no viene sino mala suerte y esclavitud, inestabilidad. Quiero ver qué más te aconseja al respecto. El oráculo de luces y sombras. Por acá se ha ido una cartilla y nos dice el ángel de los muertos. Esta es casi como el arcano de la muerte, ¿sabes? Y esto me habla de transiciones, de que hay que darle un cierre de manera definitiva a una situación para que una nueva etapa en la cual siento que hay más cosas bonitas en tu vida se acerque. La sirena del eclipse te dice que necesitas encender ese poder que hay en ti. Para esto sí necesitas ese fuego, ¿sabes? Para esto sí necesitas
sacar ese fuego que todo lo transforma y que todo lo renueva, a quemar el pasado y a seguir hacia adelante. Quiero que ya mismo vayas al video de tu ascendente. Si no lo conoces, en el primer comentario está el link para conocerlo. Y si no, quiero que vayas ya mismo y escuches ya mismo el último video de Tauro o el Tauro que encuentres. Allí encontrarás un complemento a esta lectura. Si solo escuchas un video, tu lectura siempre va a quedar a medias. Debes escuchar al menos pues tu ascendente y tu solar, o aquí te recomienda Tauro. Síguenos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y así podrás estar en nuestros en vivo. Y gracias de parte de nuestros peluditos. Te quiero mucho, bendiciones.